Tal como están amigos del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior, estamos otra semana y otra entrevista más con una personalidad del deporte. Estamos con Marcelino Fernández del Castillo. ¿Cómo estás, Marcelino? Hola, Dan, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos ustedes? Se me cortaba un poquito al principio, pero creo que ya está restablecido esto. Está perfecto. Te presento a los alumnos que van a tener la oportunidad de entrevistarte. Tengo a Sebastián Jiménez, a Alejandro González, a Julio Bernal, tengo también a Joel Ponce y a Héctor Hernández. Así que vamos a empezar con la entrevista. Le cedo la palabra a Joel. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Marcelino. Espero que te encuentres muy bien. La primera pregunta es, sabemos que estudiaste contaduría, sabemos que te comenzaste a dedicar en un inicio a los números. ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte al periodismo? Principalmente fue el gusto que tuve desde siempre por los deportes. Fue una parte muy importante dentro de mi vida, el practicar, el ver deportes, el leer acerca de historias relacionadas al mismo. Y cuando estuve en una pausa en los estudios entre la prepa y la universidad por una cuestión de una operación a la que tuve que ser sometido, comencé a trabajar de forma accidental en un periódico escribiendo de deportes, que era algo que siempre me había llamado la atención, pero que quizá en ese momento no tenía contemplado como una ocupación. Se da que durante ese año trabajo en el periódico y en una estación de radio, regreso a estudiar, me salgo de trabajar, sigo con mis estudios. Mi plan era, si me quedaba en Matamoros, que es de donde soy, dedicarme a la contaduría. Hay un campo importante allá, sobre todo en empresas maquiladoras, en donde tienes un campo de desarrollo amplio, ¿no? De crecimiento. Pero de pronto surgió nuevamente la inquietud de dedicarme a los medios, surgió nuevamente una oportunidad dentro de un periódico y una estación de radio en Matamoros, y cuando regresé, pues tomo la decisión pensé, si estoy regresando casi al final de mi carrera, dejando de lado prácticas profesionales y otros trabajos que me podían encaminar hacia ese ámbito, dije, bueno, si estoy regresando es porque pues mi camino está aquí, ¿no? Si quiero regresar, mi camino está aquí y mi camino no va a ser permanente en Matamoros, no solamente es una estación y eventualmente, terminando la carrera, era mi plan, me tengo que ir a México, que es en donde está realmente todo el campo de desarrollo para el área en la que me quiero desempeñar, ¿no? Y así fue como se fueron dando los pasos para, pues hoy estar con una carrera ya más o menos prolongada dentro de los medios de comunicación acá en México. Acá en México solo he trabajado para ESPN, llevo ya 14 años. Ha sido un camino un tanto largo, los primeros 5 años como en producción, y ya a partir de 2011 a la fecha como reportero. Gracias. Marcelino, bueno, te vienes a la Ciudad de México y te vienes solo prácticamente, o habían familiares tuyos aquí con los que podías llegar, porque llegaste a estudiar, entonces platícanos un poco de eso. Mis hermanos ya vivían acá en México, mi mamá es de México y cada verano veníamos para acá, y poco a poco se fueron viniendo a estudiar mis hermanos para acá, entonces ellos ya estaban establecidos, todos son mayores que yo estudié allá, somos cinco hijos en la familia, 3 estudiaron acá en México, 2 estudiamos en México, pero mi hermana, que estudió también en Matamoros, se vino también terminando la carrera acá a buscar desarrollarse, ¿no? Entonces, mis hermanos ya estaban muy asentados acá, entonces no era tan difícil venirme porque sabía que contaba con ellos, ¿no? Que casa y comida. Fue de esa la decisión. Me vine a hacer algunos estudios relacionados a periodismo deportivo y locución, y fue así como fui encaminando en esto. Buenísimo. Ya habías, bueno,
ya habías tomado el curso de periodismo en la Raúl del Campo y bueno, al menos nosotros hemos visto que hay muchas personalidades que ahorita están siendo los líderes de opinión en el ámbito deportivo, que pasaron también por ahí. Entonces mi pregunta es, ¿qué consideras que son los puntos o cuáles son las características que tienen esas personas que lograron estar ahí ya? ¿Qué es lo que tú consideras que has tenido que te ha mantenido tanto tiempo en el medio? Y como un consejo para los que apenas estamos empezando y queremos llegar a lo que tú haces o a lo que hacen muchos otros egresados. Lo primero es tener vocación. Con eso se añade la pasión, ¿no? Si tienes vocación por algo, tienes vocación. Si tienes vocación por algo, tienes pasión por esa actividad, ¿no? Eso es lo primero, porque cuando lo ves desde afuera pareciera que todo es muy sencillo o todo es muy divertido o todo es muy glamoroso, si lo quieres llamar de esa forma, ¿no? Salir en la tele, ir a los estadios gratis, trabajar en algo que a muchos le apasionan y que de alguna manera envidian tu trabajo, pues es muy padre, ¿no? Pero detrás pues hay también ciertos sacrificios que tienes que hacer relacionados a esto, ¿no? Como quizá tener menos tiempo para tu familia, para tu pareja, quizá tener menos tiempo para tus amigos. Mientras ellos están de fiesta, tú quizá tienes que estar trabajando, ¿no? Porque el deporte se desarrolla en horarios en los que otras personas descansan, ¿no? Entonces es muy común que trabajes en sábado, que trabajes en domingo, que entre semana, martes, miércoles, jueves o el mismo viernes trabajes hasta la medianoche porque hay un partido a las 9 y tienes que cubrirlo, ¿no? Entonces son ciertos aspectos que de pronto no son tan notorios para la gente, que ya que estás adentro te das cuenta. Entonces, esa es realmente la prueba de fuego para el que se quiere dedicar a esto, que una vez entrando, sepa cuáles son los horarios, sepa cuáles son los inconvenientes, que quizá te vas a perder la boda de tu mejor amigo, que quizá te vas a perder unas vacaciones con la familia, que quizá un par de relaciones vas a perder por una situación así, ¿no? El que siempre tienes la opción de buscar otras alternativas, siempre estará la posibilidad de buscar otras alternativas, pero está en la vocación y la pasión que tienes si quieres permanecer y crecer y desarrollarte, ¿no? Y siempre tendrás el derecho de irte por otro camino. Pero al final, pues tienes tú que es una decisión muy personal, la balanza en la que pones todas las situaciones de qué es lo que quieres, ¿no? Y aún así, pues no hay ninguna garantía, ¿no? Incluso con vocación, con pasión, con conocimiento, con preparación, con mil cosas, hay veces que no ocurre, ¿no? Lo que tanto desea uno, pero es una carrera de mucha perseverancia, de mucho picar piedra, insistir, insistir, insistir. Cuando me vine acá a México tenía una frase y un pensamiento que creo que sigue siendo válido y a cualquiera le puede servir, que pues igual que no te contraten por bueno, sino por necio, ¿no? A veces en la persistencia está el que alguien te dé la oportunidad, no siempre en qué tan bueno seas, sino qué tan persistente seas. A veces, y en todas las actividades, no llega el que más, el que mejor era, sino el que más resistió. Entonces yo creo que ese es a grandes rasgos lo que les podría decir de acuerdo a la experiencia que he tenido. Me llama mucho la atención, escuchando tus palabras, el hecho de que me recuerde un poquito a un personaje ficticio, Spider-Man. Hablas sobre pasión, hablas sobre el sacrificio que has hecho a lo largo de tantos años de carrera, tanto como reportero en la parte de producción, y tocaste un punto que me llamó mucho la atención, que por accidente, al igual como le pasó a Peter Parker, llegas del mundo de la contaduría al mundo de los medios de comunicación. Ahora, tu paso por la Raúl del Campo, quiero creer que fue un parteaguas para que tú, esa pasión que tú ya traías, esa vocación que tú ya tenías, pues la aumentaras. ¿Qué fue la mayor experiencia que pudiste tomar y que has llevado a cabo a lo largo de toda tu carrera de la Raúl del Campo? Lo valioso de la Raúl del Campo es que te enseñan cuestiones prácticas, ¿no?
te enseña a hablar ante el micrófono, a desempeñarte, como que te da bases muy importantes. Algo que yo aproveché de ahí es los contactos que tiene la misma escuela en el medio, ¿no? Que son muy importantes. Yo entro a ESPN porque Alejandro de la Rosa había estado en la Raúl del Campo. Él un día va a dar una plática acerca de sus experiencias, tanto en ESPN como en la revista Fútbol Total, para la que fue corresponsal. Él estuvo dentro de la Universidad de Intercambio en España, aprovechó para acreditarse para la Euro, mandaba material para radio, para la revista Fútbol Total, y regresando se le abren las puertas en ESPN, primero también como asistente de producción, luego como en la mesa de asignaciones, y ya después da el brinco a reportero. En ese tiempo él era de mesa de asignaciones, da su plática, deja su correo acerca de, para los que quisieran enviar algún currículum. Yo dije, bueno, pues uno más que envío. Y bueno, fue el que pegó, ¿no? Después de año y medio que llevaba oportunidad, una ventana que se abriera, una puerta que quedara abierta, pues ahí está muy bien conectada en el medio. Es una escuela que, aunque quizá no tiene un reconocimiento oficial, en la práctica es muy bueno y mucha gente logra colocarse. Entonces, lo que se aprende ahí es una cuestión muy práctica. En mis tiempos era más enfocada en quién está a cuadro, en quién conduce, etcétera, etcétera. No sé si se haya modificado algo, pero en ese tiempo era eso, pero es muy útil, sinceramente. La verdad es que te da muchas nociones, tiene buenos maestros como el que tienen ustedes ahorita. Siempre se ha cuidado mucho ese aspecto, que sean gente que puede enseñar, que pueda aportarle algo a los nuevos valores de la comunicación. Entonces, son, yo creo, que los aspectos principales que tiene el Raúl del Campo para ofrecer a alguien que pasa por ahí. Perfecto. Marcelino, mi pregunta es un poco más regresando al pasado, porque, bueno, mencionabas que tuviste este gusto por los números, estudiar contaduría, pero también tenías esta vocación, esta pasión vívida por los deportes. ¿Por qué decidiste ser reportero, bueno, ser periodista deportivo a ese nivel, cuando también tenías el ejemplo de un Billy Bean con los Atléticos de Oakland y utilizar los números para destacar como un administrativo en el deporte? ¿Por qué preferiste usar el micrófono al pantalón largo? Quizá esa opción nunca pasó por mi mente, no sé, quizá porque no me adentré tanto en otras áreas, ¿no? Como que siempre en mi mente estuvo permanecer cerca del deporte, ¿no? Cuando iba a los estadios lo disfrutaba mucho y quería estar en donde se desarrollaba la acción, pero realmente en ese momento no pasaba por mi mente que existía ese mundo o que estuviera tan desarrollado. Creo que en México está menos desarrollado y apenas hasta ahora se comienza a dar, a lo mejor de una cuestión de 5 años para acá, a lo mejor 10 años en algunos equipos, es cuando comienza a darse la ampliación de los equipos deportivos en áreas no estrictamente de cancha, ¿no? Porque antes en los clubes había entrenador, sus asistentes, que eran todólogos porque son entrenadores. Creo que perdimos tantito la transmisión. Que quizá cuando yo empecé en esto, pues no existía tanto y la opción para estar dentro del deporte, pues era o siendo deportista, que no lo era, o siendo pues comunicador, ¿no? Como al final terminé siendo. La otra no aparecía tanto en el horizonte hace 15 años, 16 que yo llegué a México. Entonces quizá haya sido eso. A lo mejor si hoy en día tuviera, vamos a decirlo, 15 años menos, vamos a suponer que hoy en día fuera el que actualmente fuera el chavo de 23 años que se viene de Matamoros a México buscando desarrollarse en el deporte, a lo mejor sí buscaría más por ese camino. No lo sé, a lo mejor también elegiría la comunicación deportiva, ¿no? Es algo que
no sé, nunca lo voy a saber, pero el tiempo que me tocó vivir a mí era más o menos el camino y la verdad es que lo he disfrutado mucho y sigo muy contento en donde estoy. Marcelino, quiero que me hagas un favor. Primero, estoy de acuerdo contigo de lo que dijiste de un muy buen profesor en la Raúl del Campo. Obviamente no te referías a mí, te referías a algún No, otro. sí, pero hay muchos, o sea, un aspecto que siempre cuida la Raúl del Campo, ¿no? Que haya buenos profesores. Yo tuve muy buenos, y tuvimos, tú y yo, vaya, tuvimos muy buenos. ¿Cuál es el mejor de todos? Yo creo que a todos a lo mejor es un cliché, pero pues creo que a todos se les aprendía algo importante. Con muchos llevé una buena relación, los sigo viendo, nos saludamos, nos apreciamos. Pues yo creo que, no sé, nombrar uno mejor que otro es difícil, pero tuvimos muy buenos, la verdad. ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Alguna anécdota de la Raúl del Campo? Seguro cuando fuimos al cuadrilátero, a las luchas, ¿no? O sea, a practicar lucha libre, ¿no? Pues la mayoría no teníamos la menor idea de cómo se hacía eso y de milagro no salimos lesionados, ¿no? Fue una buena experiencia. Creo que es lo que salta siempre, cada que platicamos de esa época, siempre salta el tema de la lucha libre, y la vez que fuimos a subirnos al cuadrilátero y pues básicamente hacer el ridículo, ¿no? Marcelino, sabemos de muy, muy buena fuente que cuando estabas en la Raúl del Campo eras de las mejores voces, de las personas que mejor narraban. ¿Por qué en estos momentos en tu carrera no te escuchamos tanto, no te vemos tanto a cuadro narrando partidos? Bueno, siempre es una cuestión de ventanas de oportunidad que se abren y esa para mí profesionalmente no se ha abierto, ¿no? Mi camino ha estado más en el reporteo, en la calle, en las entrevistas, en los campamentos y pues en la empresa en la que estoy hay gente muy connotada, ¿no? En esa área con un nombre ganado. Y pues para mí todavía no se ha abierto una oportunidad, no quiere decir que no se vaya a abrir. Me parece que todo va a su tiempo y pues quizá en algún momento se pueda dar esa oportunidad, ¿no? Estén pendientes. Okay. Oye, Marcelino, ¿y cuáles vienen siendo los principales obstáculos que enfrentas al trabajar? Se ha vuelto todo un mundo el de los reporteros, ¿no? O sea, hay demasiados, hoy en día hay muchos medios dentro del ámbito deportivo, muchos medios de comunicación que van a cubrir la misma cosa, que quieren las mismas cosas que tú, que quieren la misma entrevista, que quieren lo mismo, ¿no? Entonces, se vuelve muy difícil manejar la cantidad, ¿no? A mí todavía me tocó al principio, cuando empezaba a ser reportero, una época en la que había menos medios, entonces era mucho más sencillo y mucho más directo el trato, ¿no? No había tanta burocracia dentro de los clubes para solicitar una entrevista, ¿no? Vaya, tú ibas directo con el jugador, te lo topabas a la salida del entrenamiento, tenías más acceso, veías más entrenamientos, había más conferencias, había conferencias de prensa diario en todos los equipos de prácticamente de la capital, los que tocaban cubrir. Y terminando la conferencia muchas veces te le acercabas al jugador, le preguntabas un par de cosas, lo invitabas a que te diera 5 minutos sobre determinado tema y accedía, ¿no? Hoy se ha vuelto muy, muy burocrático también por la cantidad de medios deportivos que quieren las mismas cosas, ¿no? Vas a una conferencia del América y hay, yo creo que unos 20 medios distintos, ¿no? Vas a una conferencia de Cruz Azul y la misma situación. Entonces esos 20 medios, además de la conferencia, pues quieren algo más para ellos, ¿no? Algo que sea más personal, más privado, más cercano. Entonces tienes que ir siempre hacia los filtros de los clubes y los clubes muchas veces, por la cantidad de solicitudes que tienen, pues se va retrasando. Creo que cuando yo empezaba de reportero hace 9 años, era más directo. E incluso el club no te ponía tantas trabas. Si el jugador accedía, se sentaba contigo 5 o 10 minutos, lo que él quisiera.
Y hoy es un poco más difícil. Hace 15 años era más libre todavía, y hace 20, y cuando comienzas a platicar con gente que reportea desde hace, vamos a decir, 30 años, 25, 30 años, pues resulta que, que era aún todavía mucho más sencillo, ¿no? Pero es un reto, ¿no? Y es algo a lo que nos tenemos que adaptar y verle la forma de encontrar que el medio para el que trabajas tenga la información, la entrevista con el personaje del momento, etcétera. A lo largo de toda tu carrera, has disfrutado, obviamente, todas las decisiones que has hecho, todo el trabajo que has logrado, y hablas de unos puntos que es picar piedra y la disciplina para esta parte del trabajo, ¿no? De los medios de comunicación. Pero quiero creer que también has tenido experiencias amargas, que has tenido que picar más piedra de la que deberías, y llega un momento en lo psicológico que te puede pegar duro y hacerte tirar la toalla. ¿Cómo le has hecho para no renunciar y cuáles han sido esos tragos amargos? Siempre los hay, y en todas las carreras. No creo que sea exclusiva de esta profesión. Yo creo que la clave es ir día a día, disfrutarlo. Esta carrera te ofrece la posibilidad de hacer algo distinto cada día. Entonces, hay que aprovechar eso, ¿no? A veces es difícil porque sí, se pica piedra, como en todos lados. A veces se pica más piedra de la que crees, más que de la que deberías, de la que crees que debías, ¿no? O sea, uno en su fuero interno piensa que está preparado para ciertas cosas, para trabajo. Siempre lo crees, porque te conoces, porque tienes confianza en ti mismo, porque sabes hasta dónde puedes llegar, pero también todo lleva un proceso, ¿no? Y aunque seamos muy buenos en alguna actividad, también es cierto que tienes que ganar ese lugar. Siempre lo he tomado como, pues, la cima que tienes que alcanzar, ¿no? La montaña que tienes que seguir. El picar piedra día con día es, pues, ganarte el lugar en el que quieres estar, ¿no? Que quizá tienes la capacidad de una vez, ¿no? Que si te pusieran ya lo harías bien, pero también es importante ganarse las cosas porque de esa manera valoras más cuando llegas, ¿no? A mí me tomó 5 años en ESPN recibir la oportunidad de ser reportero, ¿no? Y la valoré y bueno, ahí seguimos, ¿no? Y es un trabajo que muchos quisieran desempeñar, ¿no? Los tragos amargos, pues a veces es, ¿qué será? No sé. Los hay, siempre los hay. No se me ocurre ahorita alguno en específico, pero los tienes que superar y son parte de, ¿no? Y lo tienes que evaluar. Hay veces que sí quieres tirar la toalla y a lo mejor dedicarte a otra cosa. Depende mucho también del momento personal que vivas, ¿no? Cuando tienes broncas fuera del trabajo, eso repercute en el mismo y a lo mejor en alguna etapa de mi vida pues quise dedicarme a otra cosa porque no tenía los fines de semana o porque trabajaba hasta las 2 de la mañana o lo que tú quieras, ¿no? Son a veces detalles que te hacen evaluar, pero bueno, sigues un día más y de pronto te convences que te das cuenta que sí, que estás en el camino correcto y que sí es lo que has querido en todo momento, ¿no? Entonces, hay muchas etapas, hay altas, hay bajas, hay altas, hay bajas, pero uno mismo aprende a manejar esas altas y esas bajas para desempeñarte mejor en el trabajo y también llevar una mejor vida personal, ¿no? Yo creo que también un poco por lo que mencionas, esta carrera es como la del deportista, ¿no? Es llegar y saberse mantener. Y, por ejemplo, tú has estado mucho tiempo en una de las empresas, pues, que mejor tratan al deporte, si se puede decir así, en cuanto a medios de comunicación. ¿Cómo haces para mantenerte? Y otra cosa como muy específica, el tema de Darwin Quintero, o sea, yo ya te ubicaba desde antes, pero ese suceso fue el que te puso en el reflector. Te invitaron a ESPN Radio Fórmula que hablaras de eso, a Fútbol Picante con José Ramón. Eso, ¿tú pensaste en aprovecharte de este suceso como para tu beneficio, para sacarle más jugo, o simplemente lo dejaste ahí? Simplemente sucedió. Realmente
yo no le había dado la importancia en el momento que sucedió, de hecho ni sabía que estaba grabado. Yo ese día ni siquiera fui al canal porque hicimos enlaces hasta la tarde en América y pasó, ¿no? Hice el reporte, etcétera. Después, pues alguien en la oficina se dio cuenta de cómo había estado la situación y se ve, ¿no? La acción en cámara y se ve claramente. Yo realmente nunca pensé en aprovecharlo, incluso era un tanto incómodo, ¿no? El ser el centro de atención cuando siempre había sido yo simple y sencillamente un intermediario entre lo que ocurría y entre el televidente que quería verlo, ¿no? Entonces sí, fue un tanto incómodo ser el centro de atención, pero sí me sirvió para que la gente me conociera más y a la fecha me siguen recordando el asunto y lo tomo con gracia, ¿no? Porque pues, tampoco hay que tomarlo de otra manera, ¿no? No fue algo que haya sucedido, que haya pasado a mayores, que haya escalado algo que fuera desagradable, simplemente pues es una anécdota dentro de mi trabajo y ya, ¿no? Nunca me pasó por la mente eso que mencionas de aprovecharlo. Sucedió simplemente de forma natural que sí de un día para otro tenía 3 o 4 mil seguidores más en Twitter, que fui tendencia, que las notificaciones no paraban de llegar en mi celular y no veía la mayoría porque era demasiado alto el volumen de información que estaba llegando, ¿no? Fue raro, fue incómodo en un momento, fue raro también ser el centro de atención en ese asunto. Y lo otro, no me acuerdo que me preguntaste, ¿qué era? Era mantenerse, pues, tantos años, ¿no? Siendo, o sea, dar el brinco y mantenerte siendo, pues, haciendo lo que te gusta. Y mantenerte es diario, o sea, es el trabajo diario, es prepararte, es ser disciplinado, es llegar a tiempo a donde tienes que llegar, es pues estar el tiempo que tienes que estar en determinada cobertura. A veces son jornadas un tanto extensas, pero pues hay que estar ahí, ¿no? Porque pues al final elegimos estar aquí y también el día que uno ya no quiera hacerlo, pues te puedes ir a otro lado, ¿no? Entonces, mantenerte es prepararte día con día, saber qué vas a cubrir, saber a qué vas a entrevistar, buscar la forma de tener algo más para tu trabajo. Eso es básicamente lo que la forma en la que te mantienes, ¿no? Y rápido, perdón compañeros, una rapidísima. ¿Qué tanto consideras tú que debe de llevar esto de estar en cuadro? ¿Qué tanto debe llevar alguien que se dedica, es un comunicador, la polémica con esta parte del profesionalismo, de estar investigando, de estar actualizado, cómo lo puedes complementar, o cómo se complementan, o si es más importante uno que el otro? Yo creo que en mi particular punto de vista, ¿no? Y tampoco tiene que ser dogma de fe, es simplemente la forma en la que yo tengo de ver las cosas, ¿no? Para mí es más importante estar preparado, preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás, muchas veces a cuadro se generan personajes para la polémica, para la controversia, que a mucha gente le parece atractivo y le gusta. Entonces, pues cada quien desarrolla su estilo, pero también el público es inteligente y se da cuenta cuando es natural y cuando no lo es. Entonces, como que cada quien debe de fomentar su propio estilo, desarrollarlo, pulirlo, pero ser, creo yo, fiel a eso, porque si de pronto, para mí es prepararte, saber qué cubres, saber qué preguntar, saber estar informado principalmente, y ya después, pues sí puedes, pues ir desarrollando un personaje, es válido, ir desarrollando un personaje que te va a hacer más notorio que otros, ¿no? También tienes que ser cuidadoso en que ese personaje, cuando lo desarrollas, si es que lo desarrollas, pues no te rebase, porque también sucede.
somos a veces algunos, eres uno a cuadro, eres otro fuera de cuadro, pero lo más importante es que sepas quién eres dentro y fuera y que también nunca te dejes de preparar. Yo creo que eso siempre va a ser fundamental en esta profesión porque puedes a lo mejor querer ser muy polémico, controversial, pero la gente nota cuando no estás preparado y se nota, la cámara te desnuda en 5 segundos cuando no estás preparado. Excelente. Marcelino, nada más una pregunta en esta ocasión, no vamos a bombardearte tanto, pero Hombre, tengo esta duda, y es, ¿qué es más complicado? Ya recordamos un poco ese trago amargo con Darwin Quintero, pero ¿qué es más complicado? ¿Lidiar con el ego de tu compañero de cámara, de tu compañero de cuarto, con el ego de los actores del deporte, los principales protagonistas? ¿Cuál es más complicado de llevar? Yo creo que lo más complicado es, si el ego es de uno mismo, es más complicado llevarlo, ¿no? Esto te puede marear y te puede hacer creer que eres alguien que no eres. Entonces, siempre tienes que ser muy cuidadoso, principalmente en ti mismo, ¿no? Lo que suceda afuera, pues es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es estar bien contigo mismo y saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Yo creo que eso es lo principal. Con lo que tienes que lidiar, porque sí puede llegar a conocer en la calle, no falta quien te pide una foto y eso sí te puede hacer perder el piso, ¿no? Entonces, lo más importante es saber que pues eso es una consecuencia, ¿no? Y que al final pues no vas a vivir de eso. Es algo padre que reconozcan tu... Ahí estoy de vuelta. Sí. Ok. Más para redondear lo que estábamos diciendo, es pues, lo más difícil es lidiar con el ego de uno mismo, porque uno mismo te puede volver loco adquiriendo cierta notoriedad en este medio y pues sí, sí te puede desubicar. Entonces lo primero es pues lidiar con uno mismo. Marcelino, nos quedan un poquito menos de 3 minutos en el Zoom y se corta automáticamente, como en la televisión se va a negros y se va a negros. Así que si nos permites, la cortamos aquí y regresamos con una serie más de preguntas. Venga. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, estamos de regreso con Marcelino. Sí, claro. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuál fue la acción deportiva? Puede ser fútbol o puede ser cualquier otro deporte, ¿no? Que más te haya gustado narrar que nunca narraste, o sea, del pasado, cuando no vivías. Cuando no vivía, o sea, antes de 1981 o antes de que viviera deportes. Antes del 81. Antes del 81. ¿Qué me hubiera gustado narrar? No sé, quizá el Brasil del 70 me hubiera encantado. Yo creo el Brasil del 70 o la Holanda del 74, creo que estaría entre esas dos. El fútbol es mi deporte favorito. Hay una gama impresionante de cosas que hubiera sido pues impresionante ver, ¿no? Imagínate ver o narrar a Mohamed Ali, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo primero que se me viene a la mente es el Brasil del 70 o la Holanda del 74. Hubiera sido, súmale qué locura hubiera sido, ¿no? Okay. Marcelino, leyendo acerca de tu trabajo en Internet, me di cuenta de que en los últimos años te has enfocado mucho en la división de ascenso, ahora pues desaparecida, pero eso has hecho mucho, quizá por asignación en un inicio, pero también está tu Twitter y tus redes sociales. ¿En qué momento llegó
No escuché. interesarte? Ok. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí, venga de nuevo. Ok. ¿En qué momento te llegó ese interés por la liga de ascenso? Es de lo que más he visto que te has especializado en los últimos años. Pues me ha tocado cubrir, como reportero me ha tocado cubrir, pues, sobre todo liguillas. Es difícil cubrir ascenso en torneo regular, pero pues es también una faceta y tiene su atractivo, ¿no? De pronto encuentras joyitas que luego están en primera y dices, caray, ¿y de dónde salió? Y pues sorprende, pero resulta que pues ya tenía un camino recorrido, ¿no? Era una liga, quizás no con tanta calidad técnica como primera, pero tenía su atractivo porque además pues, los jugadores se matan porque saben que en cada partido va la posibilidad de tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, me ha tocado cubrir como reportero muchas finales, sobre todo liguillas y finales de ascenso. Entonces, más o menos le vas conociendo, le encuentras su atractivo y siempre más o menos le daba cierto seguimiento, ¿no? Como soy de Tamaulipas, medio veía qué pasaba con Correcaminos o medio veía de repente qué pasaba con el Tampico Madero cuando existía, ¿no? Esas fueron las razones y laboralmente porque pues también representaba una oportunidad y siempre te brindaba historias interesantes, además de pues un campo mucho más accesible que el de primera, ¿no? Entonces, cuando ibas a liga de ascenso, aunque fuera liguilla, aunque fuera final, pues tenías acceso, te recibían con los brazos abiertos, entonces era mucho más sencillo trabajar, ¿no? Me tocó cubrir a aquel León todavía en primera A, que logró el ascenso después de 10 años, imagínate la historia, 10 años sufriendo, perdiendo finales, viendo cuál va a ser la buena y de pronto 10 años después de estar en lo que ellos mismos llaman el infierno, pues logran el ascenso. ¿Con qué equipo, no? O sea, después tú ves lo que hicieron en primera todos esos jugadores y dices, caray, pues sí traían algo, ¿no? O sea, sí había algo ahí, ¿no? Entonces, pues más o menos ha sido eso, ¿no? Me gusta contar historias y en el ascenso también hay muy buenas historias que contar y cuando llega pues a mí en lo personal pues me desagradó esta medida de suspenderlo porque más allá de lo deportivo pues también está pues la historia de cada una de las personas involucradas ahí, ¿no? Que creo también firmemente que necesitaba una reestructura, pero también creo que los mismos directivos, la misma liga, etcétera, etcétera, dejaron morir la categoría. Nunca encontraron la fórmula para hacerla al menos, no redituable, sino que terminara en equilibrio, ¿no? Que saliera a tablas. Era una división muy difícil porque llegaba un grupo empresarial a apoyar un equipo, le invertía, pero esa inversión no te sostenía más de 2 años. No te va a sostener más de 2 años si no lograbas el ascenso. Si al tercer año ese equipo no estaba ascendido al que le invertiste, se acababa la historia y se acababa la inversión y no había forma de que recuperaras todo lo que invertiste, ¿no? Entonces, era por eso lo difícil. Entonces sí creo que necesitaba una reestructura, pero a la vez creo que no se debía de eliminar como tal el ascenso. Pero no sé si me desvío un poco del tema. No, está bien. Gracias, sí. Está bien. Gracias por ampliar la respuesta, sí. Bueno, hace rato nos hablabas sobre la preparación, Marcelino, y en alguna entrevista que diste hace un par de tiempo mencionabas, ¿no? Que te puede tocar el personaje que te toque, ¿no? Puede estar de buenas, de malas, puedes sacarle una buena entrevista dependiendo su estado de ánimo. Mencionaste que incluso hay veces que solo te dan 5 minutos. A mí me llama la atención eso. ¿Cómo le hace un reportero para sacar la información que necesita en tan solo 5 minutos? Es dificilísimo, pero pues hay personajes que no te van a dar más de 5 minutos, ¿no? Hablamos de tipos de la talla de Cafú o de Michael Phelps o de que vienen con una agenda apretadísima y da gracias que te dan esos 5 minutos. ¿Qué haces? Es ser lo más concreto posible en las preguntas, prepararlas desde antes, llevar más de las preguntas que vas a poder hacer para ir
midiéndole a ver si te puedes extender un poquito más, ¿no? Entonces, con ese tipo de personajes con los que tienes el tiempo limitado es definir muy bien las preguntas que necesitas hacerle llevar alguna extra por si ves que se da la ocasión de que puedas seguir. Si te dicen 5 minutos y ya van 6, pero no te han hecho seña de córtale, síguete. Hasta que no te den la señal de última pregunta o 1 minuto o algo así, tú síguele hasta donde puedas, ¿no? Sobre todo mientras veas al personaje a gusto, que hay ciertos personajes, como experiencia personal me tocó entrevistar hace, que fue como 3 años, 2 años y medio, a Michael Phelps. Pues no me iban a dar más de 5 minutos, entonces sí llevaba mis preguntas muy hechas y en lugar de 5 fueron 7. A él lo notaba a gusto, tuve la suerte de que era la primera entrevista, pero hasta que no me dijeron la última pregunta, no le hice la última pregunta. Cuando me dijeron la última pregunta, ya le hice la última y ya, tan. Y yo me fui feliz porque pude entrevistar a Michael Phelps, pero es así más o menos como tienes que buscar extender un poquito las reglas, ¿no? Buscar la manera de que si te dicen un límite, pues extenderlo un poquito más hasta sin caer en algo inapropiado, ¿no? Pero pues, si te dicen 5 minutos y a los 5 minutos no te han dicho que pares la entrevista, pues síguete y síguete y síguete. Y en algún momento te van a decir última pregunta y listo, haces la última pregunta y tan. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que te mantiene, pues lo que te mantiene motivado, ¿no? Para seguir día a día. Me gusta mucho contar historias. La noticia siempre tiene una historia detrás, algo en lo que hay que escarbarle un poquito más, ¿no? Hay un hecho siempre del cual parte, el cual es un pretexto para buscar algo más, una historia interesante, algo que pueda enriquecer, ¿no? Eso es lo que me motiva. Me gusta mucho hacer entrevistas que no tengan la limitante del tiempo o la limitante de un tema. Me gusta tener en eso libertad. Me gusta encontrar alguna historia peculiar, poco conocida que se pueda contar, porque pues de pronto nos centramos mucho en lo que sucedió en el resultado final, pero pues a lo mejor escarbándole un poquito logras llegar a un punto que incluso te hace mucho más interesante la noticia en sí, ¿no? Eso es lo que a mí particularmente me gusta más y disfruto más de mi trabajo. Las historias te pueden marcar para bien o para mal, eso creo que lo sabemos muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, para Marcelino, ¿cuál ha sido la historia, para bien o para mal, que te ha marcado en algún evento deportivo, algo que todos los días lo puedes recordar y sientes que lo estás viviendo de nuevo? Pues, ¿qué será? Me gustó mucho ir al Mundial de Clubes en el 2014 cuando fue Cruz Azul, porque además le buscamos dar cierta vuelta a la cobertura, que no se centrara solamente en la participación de Cruz Azul en el Mundial de Clubes. Buscamos cosas de tipo culturales de Marruecos, como para que la gente conociera un poco de Marruecos, de la cultura, de cómo se vivía el día a día. Nos encontramos ahí al Auckland City, un equipo de Nueva Zelanda que es semiprofesional, que estuvo muy interesante porque tenía muchos jugadores latinos, ¿no? De habla hispanoparlantes. Había un mexicano, había un español, había un argentino. Entonces la mezcla era muy interesante y encontramos ahí también una historia que contar, además de que resultó que ese equipo se metió hasta semifinales, estuvo cerca de eliminar al San Lorenzo, le ganó a Cruz Azul en penales en el partido por el tercer lugar. Entonces son cosas que te encuentras a veces sin querer y que puedes explotar y que se vuelve valioso, ¿no? Perfecto. Marcelino, ya nos contaste una excelente historia de algo que te marcó en su momento. Pero ahora a mí me gustaría saber, dentro de ESPN o fuera en cualquier empresa,
¿con quién te falta o con quién anhelas trabajar? ¿Con quién sueñas compartir un micrófono, una cobertura, un programa, lo que sea? ¿Quién es ese personaje que te falta? Ah, caray, no sé. No lo había pensado. No sé. Pues he tenido la fortuna de convivir y trabajar con gente a la que admiré, de mi paso de niño a adolescente siguiendo los deportes. No sé, conocer a Michael Jordan tal vez, no sé. Digo que es prácticamente imposible, ¿no? Pero pues ha sido pues enriquecedor el trabajo y de pronto te encuentras con gente que no te imaginabas convivir, ¿no? O entrevistar, ¿no? Como ya me pasó con algunos personajes. No sé, te soy sincero, no me he puesto a pensar con quién. Bueno, si quieres trabajar con Jordan, me parece muy bien, Marcelino. De hecho, sería algo muy bueno. Espero que no te vaya como la primera vez que conoció a Steve Kerr. Es lo único que te deseo No, fervientemente. no. Oye, hablando un poco del tema del básquetbol, que lo comentábamos más temprano, ¿qué crees que sea el factor que ha hecho que haya tanto interés en esta pandemia por el tema de Last Dance y Michael Jordan? Sabemos que no es el deporte más popular en México, sin embargo, ya es la sexta serie que más se ve en Netflix. ¿Cuál crees que sea el factor? Pues Jordan es el factor principal, ¿no? Es un deportista mundialmente conocido que a más de 20 años, bueno, menos porque hay quienes consideran su paso por los Wizards como que rompió el retiro, cuando en realidad su retiro fue en 1998, pero es alguien que se ha mantenido vigente porque las personas que estamos en la edad entre 30, 40 años, 50, pues lo vimos en plenitud, ¿no? Entonces, a todos las personas que son, pues, target, consumidores de este tipo de programas, pues vieron a Jordan en plenitud y quieren ver qué pasó y qué había detrás. Entonces, yo creo que ese ha sido el factor principal, además de la pandemia, pues para estar tan pendientes de lo que ocurre con un personaje de esta índole que 20 años después de que se retiró sigue vigente y sigue siendo un tema atractivo, ¿no? Porque además él se ha manejado con mucho misticismo y con muchas cosas que no ha revelado. Entonces, pues eso lo hace todavía un poco más, como es tan poco accesible, pues todo esto lo hace más atractivo, ¿no? Marcelino, hace ratito nos platicaste sobre lo que significó el ascenso MX para ti como un área de oportunidad del fútbol. Sabemos que pues hoy en día está cambiando. El ascenso pues ya se convirtió en una liga de desarrollo. Hay infinidad de inconformidades por esta situación y por muchos más que se viven en el fútbol de hoy. ¿Qué futuro le ves a la nueva Liga de Balompié Mexicano que está por iniciar y como una oportunidad también para el periodismo deportivo? Para el periodismo es una gran oportunidad porque va a haber historias, va a haber nota. Es incierto el futuro que pueda tener la liga en sí, porque pues trata de irrumpir en un mercado que ya está muy establecido, que es la Liga MX, ¿no? La liga tiene su mercado, tiene sus aficionados, tiene sus patrocinadores, etcétera, 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 y esta nueva liga pues tiene que competir contra ello, ¿no? Es incierto, ¿no? Yo tengo mis dudas acerca de qué tan estable puede ser económicamente, porque pues ya vimos que una liga MX y una liga de ascenso es difícil que sobrevivan, ¿no? Entonces, la liga de balompié viene a ser un símil del ascenso, con sus costos, con sus problemas. Entonces, es lo que hay que ver. Para el periodismo es una gran oportunidad porque ahí va a haber historias, porque ahí va a haber noticias, porque eventualmente un equipo no va a pagar, porque eventualmente va a suceder algo que te permita pues darle cobertura. Pero por otro lado, yo creo incierto para los futbolistas, entrenadores, para los mismos inversionistas de qué va a pasar con esa liga, porque
entra a irrumpir un mercado ya muy establecido. Para la televisión misma no sé qué tan atractivo sea, para el televidente. Habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque además entra en un momento difícil como es la pandemia. Terminando esto, va a ser difícil que las empresas se animen a invertir como patrocinadores, como dueños de derechos de transmisión, ¿no? Entonces, es difícil saber qué va a pasar con ellos. Pues digo, ojalá sea lo mejor y que sea una opción de trabajo para futbolistas, entrenadores, medios de comunicación, para mucha gente, ¿no? ¿Qué opinas del hecho de que solo se vayan a aceptar 3 jugadores extranjeros por equipo, Marcelino? ¿En la liga cuál? ¿En la de desarrollo? Sí. Pues mira, dentro de todo, pues es una muestra de congruencia, ¿no? Si ya eliminaste el aliciente del ascenso y la convertiste en una liga de desarrollo, pues que sea eso, una liga de desarrollo. Entonces, traer extranjeros, pues frenarían ese desarrollo. Entonces, dentro de todo lo que no me parece, creo que esta es una medida de congruencia para la liga, ¿no? Le da cierta credibilidad, ok. No va a haber 3 extranjeros, va a haber 8 mayores de 23 años, a ver qué pasa con los demás, ¿no? Entonces, pues creo que dentro de todo, pues es la opción que deben de tener. ¿Qué es lo que te falta por realizar, Marcelino? Me falta por realizar, pues narrar, como lo comentábamos hace rato, ¿no? Me encantaría narrar un partido. Ya me tocó estar en cancha, ya me tocó pues ir a un mundial de clubes, me gustaría ir a unos Juegos Olímpicos, me gustaría ir a un mundial de selecciones, quizá es lo que ya le daría forma final al pastel para buscar hacer otro, ¿no? Sabemos que ahorita en la actualidad, por la pandemia, si lo queremos asociar, por el hecho de cómo van evolucionando la tecnología a pasos agigantados, los medios de comunicación ya no son lo de hace, no vayámonos lejos, 10, 5 años. El hecho de que antes todo el mundo consumía la televisión, los programas deportivos, la radio más que nada. Ahora la mayoría de las noticias vuelan en cuestión de segundos gracias a un clic, gracias a una página. ¿Cómo ves el futuro prácticamente del periodista, del narrador, del comentarista en estas evoluciones de la tecnología? Pues esto es constante evolución y los últimos 5 o 7 años, yo creo que sobre todo los últimos 5 años esto ha crecido exponencialmente y seguimos sin saber hacia qué rumbo vamos, ¿no? Eso es lo más difícil, la incertidumbre. Pero ante eso te tienes que adaptar, ¿no? El periodismo sigue siendo periodismo, los deportes siguen siendo deportes, nada más tienen un canal distinto de distribución, que es a lo que te tienes que adaptar. También es cierto que, pues sí se en los puestos de trabajo, ¿no? Porque cada vez se va haciendo esa evolución, ¿no? Pues saberle a la tecnología, saberle mover al celular, conseguir una buena imagen. El periodismo siempre va a ser periodismo. La forma, lo que va a cambiar es el empaque, ¿no? El contenido creo que sigue siendo lo que cambia es el empaque o la distribuirlo. Y para eso, pues hay que estar hacia donde es que siempre ha sido, pero yo creo que el Internet, existía el Internet, pero ahora con las redes sociales y la facilidad del video en redes sociales, la facilidad de grabar con tu smartphone, pues ha hecho que esto se dispare, ¿no? Y en los últimos 5 años ha cambiado muchísimo la forma de llegar al espectador y de consumir
hoy es mucho más rápido todo, entonces uno tiene que estar preparado para eso, hacerse más compacto, tener mayor capacidad de síntesis, son, no sé, creo que muchas cosas. Marcelino, desgraciadamente esta pandemia nos quitó grandes eventos que íbamos a tener este año, pero se recorrieron al siguiente. De entrada, tú que ya estás en el medio, simplemente con el torneo mexicano y con la Copa América, no te vas a dar abasto del trabajo, pero no todo en la vida es fútbol. Y yéndonos más a los deportes olímpicos, a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué podríamos esperar, no solamente de los deportistas mexicanos, sino del desarrollo de cada uno de los competidores? Probablemente no lleguen en buena forma física. ¿Crees que que vayan a hacer los Juegos Olímpicos más bajos de nivel, por así decirlo, y de la Copa América también? Yo creo que sí va a haber una alteración, no sé qué tanto sean bajos de nivel, sino distintos. O sea, yo creo que van a cambiar las figuras. Me parece que el nivel será similar, pero las figuras quizá cambien, ¿no? Porque a lo mejor algún deportista que su proyección era terminar su carrera en 2020, pues a lo mejor para 2021 ya no va a estar bien. Entonces tendrá que venir un relevo, tendrá que llegar alguien más. Yo creo que el nivel será similar, será extraño, pero el nivel puede ser similar, pero quizá los nombres van a cambiar, porque en el deporte de un año a otro, y más en un ciclo olímpico, cambian muchísimo las cosas, ¿no? Y en el caso de la Copa América, a lo mejor es más estable, un poco más estable el fútbol que otros deportes de índole individual, porque en lo individual, pues, juegan otros factores, ¿no? En equipo creo que te puedes proteger más, pero en deportes individuales creo que es ahí sí donde vamos a sufrir más alteraciones y mayor cambio de nombres de un año a otro. Okay. Marcelino, agradeciéndote primero pues, la deferencia con nosotros, lo cual es encomiable y que de verdad te lo agradecemos. Yo te preguntaría dos cosas para cerrar con esto. La primera es, ¿qué es más difícil, entrevistar o que te entrevisten? En mi caso es más difícil que te entrevisten, porque no llevas el control. Cuando tú entrevistas, llevas el control, sabes qué preguntas vas a hacer y la respuesta ya no depende de ti, pero sabes qué preguntas vas a hacer. Cuando te entrevistan, pues no sabes qué te van a preguntar, entonces estás un poquito más expuesto. Y la segunda, ¿qué te pareció la capacidad que tienen estos chavos de entrevistar a su corta edad y qué te hace recordar de cuando tú tenías 23 años? Tienen mucha capacidad para preguntar, se ve que se prepararon, eso es fundamental en una entrevista, y me hace recordar pues cuando yo estaba pues de aquel lado, ¿no? En la Raúl del Campo buscando una oportunidad en los medios, es como todo cíclico, entonces sí me hizo recordar cuando buscaba esa oportunidad y me estaba preparando y veía de deportes y no me cansaba de ver deportes, para un día pues estar de este lado y tener la oportunidad de desempeñar el trabajo que desempeño. Entonces, bien por ellos, porque pues sí, la neta sí saben del negocio, se preparan, preguntan bien y pues yo creo que pues tendrán un buen futuro en este medio. Siempre lo que hacemos aquí es dar la última palabra a quien es el invitado. Así que ¿hay algo que no te preguntamos que tú quieres decir o algún comentario, aunque no sea a nivel de pregunta, para cerrar? No, pues creo que estoy a gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por sus preguntas, por este tiempo que tuvieron para pues, conocer un poquito más de mí. Y pues a la orden, cuando lo que necesiten, cuando lo necesiten, estoy a sus órdenes. A través de Dan pueden contactarme si gustan en algún momento. Y pues yo estoy en la mejor disposición de aportar un pequeño granito de arena, porque tampoco creo que les vaya a ayudar mucho, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Marcelino. Estamos en contacto. Gracias.